Te pego. Ah, profe. Hola chiquillos, buenos días. Hola, hola. Hola, profe. Ya, espero que estén bien y les voy a pedir, sí, lo mismo que les digo siempre, ¿ya? Cuando ustedes entran, se dejan en silencio para no sentir, digamos, el ruido ambiental, ¿ya? Si está dentro de uno controlarlo, ahí lo controlamos, ¿ya? Entonces, chiquillos, hoy día entonces vamos a comenzar la clase y lo primero, vamos a compartir pantalla. Ya. Déjenme ampliar esto. Chiquillos, aquí ustedes ya pueden ver la presentación y tenemos al tiro inmediatamente el título, que es el periodo de entreguerras. La palabra nos está diciendo, ¿cierto? Nos está diciendo que vamos a hablar de una época que está entre el fin de la Primera Guerra Mundial, que es la que nosotros terminamos de ver, y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Por eso se llama periodo de entreguerras, entre la primera, entre digamos que termina la primera y que se inicia o comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? El objetivo entonces de la priorización dice analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión de 1929, el surgimiento de distintos modelos políticos económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal, por ejemplo, nazismo, comunismo, fascismo, el populismo latinoamericano y los inicios del estado de bienestar. Aquí, en este gran objetivo, se resumen los hechos que nosotros tenemos que ver con mayor detalle, ¿ya? Que es la depresión o la gran crisis o gran depresión económica del año 1929, el surgimiento de nuevos modelos políticos, económicos, producto de esta crisis. Ya empiezan a surgir y otros que en Europa no solamente surgen debido a la crisis económica, sino que también a la crisis política que estaban viviendo, ¿ya? Que tiene que ver con el resurgimiento de algunos países, ¿ya? Que producto de la Primera Guerra tenían ciertas prohibiciones, pero sin embargo estaban vulnerando esas prohibiciones y empezando a levantarse. Y van a surgir estos movimientos totalitarios que son contrarios a las democracias, ¿ya? Y que surgen como una respuesta también a lo que se estaba viviendo en la época. Y en América Latina van a surgir los llamados populismos, ¿ya? Que también nosotros los vamos a ver. Y el Estado empieza a tomar otro rol dentro de la economía fundamentalmente, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir viendo por parte y hoy día, en la clase de hoy, vamos a ver las principales transformaciones sociales y culturales del periodo de entreguerras, ¿ya? Es decir, los cambios que empiezan a haber producto de la experiencia también de la Primera Guerra Mundial. Y vamos a dejar al tiro clarito de qué estamos hablando cuando hablamos de periodo de entreguerras, ¿ya? Estamos hablando en general desde que termina la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta que comienza la Segunda Guerra Mundial en 1939. Son aproximadamente 21 años, 20, 21 años en que está este periodo de entreguerras. Entonces, 1918, 1939. Esto está en la primera parte del siglo pasado, del siglo XX. Ya, aquí yo puse esta imagen acá. Habla del periodo de entreguerras y van a haber, digamos, varios cambios en la parte social, cultural, económica, ¿ya? Tenemos una imagen de la Bolsa de Nueva York, en este caso que es donde comienza, o mejor dicho, se detona esta crisis, porque los problemas venían de antes, ¿ya? El sistema económico. Y aparece acá una imagen de un tipo de, digamos, de baile, de presentación, incluso que nos permite ver las modas como fueron cambiando, ¿ya? Y
lo que son las revoluciones en los medios de transporte, cuando empiezan a masificarse la fabricación de vehículos como los automóviles. ¿Ya? Entonces tengo una imagen representativa, digamos, de esta época en la parte social, cultural. ¿Ya? Dice, durante la década de 1920, mientras algunos países europeos iniciaron una progresiva recuperación, Estados Unidos entró en una fase de expansión. Esto permitió una época de relativa prosperidad, al menos para las clases altas y los sectores medios, ¿ya? Que se tradujo en cambios en la cultura y en el estilo de vida. Aquí nosotros, seguramente ustedes han escuchado alguna vez hablar de los locos años 20, o en algunos casos también se habla de los felices años 20, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en el fondo las personas querían en cierta forma escapar a la realidad que se estaba viviendo en ese momento, ¿ya? Escapar a la realidad que habían vivido, que tiene que ver con el desarrollo de la guerra, o haber sufrido la experiencia de una guerra, ¿ya? Acuérdense todo el tipo de armamento que se utilizaron, los gases, la violencia que se vivió también, y lo que implica vivir una guerra. Por lo tanto, aquí las personas también empezaron si la situación económica iba mejorando, su estilo de vida también mejorara, ¿ya? En Europa, acuérdense que fueron los que más sufrieron con esto, con la guerra. Por lo tanto, a ellos les va a costar un poco más empezar una recuperación económica, una reconstrucción económica. Mientras que Estados Unidos, en su territorio, no sufrió la guerra. Por lo tanto, ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos van a expandir su economía, van a facilitar dinero, van a dar créditos a los países de Europa, van a exportar productos a países de Europa que están recién empezando a activar su industria, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todo esto va a ir mejorando la economía de Estados Unidos y de a poco la de Europa, pero esto como va a facilitar en cierta forma la vida de la gente que tiene más recursos. Habían una importante cantidad de personas que no tenían acceso a la riqueza, ya sea en Europa o en Estados Unidos. Por lo tanto, siempre tenemos que tener presente que siempre hay personas que tienen menos recursos. ¿Ya? No, uno no pensemos, Estados Unidos son todos ricos, no es así. Europa son todos ricos, no es así. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, ¿quiénes fueron más favorecidos? La gente que tiene más recursos, que son los sectores altos, y también los sectores medios, que fueron mejorando su situación. ¿Ya? Y aquí se habla de los felices años 20, ¿ya? Se habla de una prosperidad económica, y la gente empezó también a divertirse, o sea, a ir a salones de baile, cambian las modas, a pasarlo bien en el fondo, después de haber vivido una, una guerra como la que ellos habían sufrido, ¿ya? Por eso se habla de los locos años 20, los felices años 20. ¿Ya? Vamos a hablar desde el punto de vista económico. Se habla del aumento de la producción, ¿ya? Y se habla de una frágil recuperación de los años 20. ¿Por qué frágil? Porque va a empezar más o menos en los años 1920, 1922, pero en 1929 va a haber una crisis pero enorme, ¿ya? Por lo tanto, por eso se habla de una frágil, ¿ya? Recuperación. Hubo una recuperación, pero que no tuvo una fortaleza, no fue lo suficientemente fuerte, robusta, como se dice ahora, para soportar una crisis, ¿ya? Por eso se habla de una frágil recuperación. Entonces, entre 1922 y 1929, Estados Unidos vivió un periodo de crecimiento económico, debido principalmente a los siguientes aspectos. Entonces, vamos a ver ahora qué aspectos fueron influyendo en el que hubiese un importante crecimiento económico en los Estados Unidos. Primero, el aumento de la producción, ¿ya? Ahora, ¿qué sectores fueron los que más aumentaron en cuanto a la producción? Y tenemos aquí sectores como la construcción y nuevas industrias, como por ejemplo la industria automovilística, ¿ya? Que ya la palabra lo dice, es la elaboración, fabricación de vehículos, de automóviles. La industria eléctrica, que tiene relación con el uso de la electricidad, teléfono, el cine. La industria de los electrodomésticos, que tiene que ver con los
frigoríficos o los refrigeradores, diríamos nosotros, frigoríficos domésticos, las radios, ¿ya? Entre otras cosas. La industria de la química, que tiene que ver con qué, con el refinado del petróleo, con la elaboración de neumáticos, abonos para la agricultura, los productos farmacéuticos. Y también la industria de la aeronáutica, es decir, todo lo que tiene que ver con la elaboración de los aviones. Acuérdense que los aviones se empezaron a usar en la Primera Guerra, ¿ya? Dice, además, en las industrias estadounidenses se aplicaron nuevos métodos de organización del trabajo y de la producción estandarizada y en cadena, lo que aumentó la producción sin aumentar o incrementar la mano de obra y abarataron los precios por la reducción de costos, ¿ya? O sea, hubo varios sectores que empezaron a desarrollarse, ¿ya? Varios sectores. Tenemos la automovilística, la eléctrica, los electrodomésticos, la química, entre otros, ¿ya? Pero además de estos sectores de desarrollarse más, también aplicaron nuevos métodos para la producción, para que ésta fuera más eficiente, sin aumentar la mano de obra, o sea, sin contratar trabajadores nuevos, ¿ya? Y esto les permite entonces abaratar los precios porque los costos también se empiezan a reducir. Aquí tenemos un ejemplo que es el ensamblaje en línea de los vehículos Ford, ¿ya? Acuérdense que existe todavía la fábrica Ford. ¿Qué significa esto? Que antes ellos iban fabricando de a un vehículo, ¿ya? Se dedicaban a producir un vehículo, después el otro, después el otro. Aquí no, se van produciendo en línea, es decir, se van produciendo varios vehículos en el mismo momento, ¿ya? Y hay gente especialista. Hay una línea que se dedica, vamos a suponer, se dedica a todas las que son las piezas eléctricas, por ejemplo, del vehículo. Otro se va a dedicar a la parte que es la parte exterior, el chasis, por decirlo, otra parte del motor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo eso hace que con los mismos trabajadores, que los trabajadores van especializándose en distintas áreas, en este caso de la industria automovilística, y estos mismos trabajadores van aprendiendo y especializándose. Entonces, esto hace que se produzcan más vehículos con la misma cantidad de mano de obra, ¿ya? Por lo tanto, ahí también los precios van bajando y la gente va teniendo acceso a estos vehículos, que no eran tan masivos en una primera época, ¿ya? Aquí también tenemos entonces varios vehículos ya prácticamente terminados. En la imagen anterior teníamos la primera etapa de la fabricación en línea, ¿ya? Que es un método distinto para elaborar un producto, ¿ya? Se hace más rápido también, más eficiente la producción desde el punto de vista de que uno quiere producir de mejor calidad y más rápido, ¿ya? También aparece lo que es la publicidad, ¿ya? Si yo quiero aumentar mi venta, tengo que dar a conocer mi producto. Por lo tanto, aquí yo puse del modelo T, ¿ya? Que es uno de los modelos más conocidos de las fábricas Ford, ¿sí? Entonces ahí tenemos ¿cómo se llama? Una publicidad y una propaganda de este modelo. También nosotros mencionamos ahí dentro de la industria que se desarrollan los electrodomésticos, ¿ya? Y aquí tenemos los primeros electrodomésticos, en este caso una aspiradora, ¿ya? Que en el fondo la idea era mejorar la calidad de vida de las personas y en este caso de las mujeres, porque si nosotros nos fijamos, siempre aparecen mujeres utilizando las cocinas, los refrigeradores, estoy hablando de la propaganda de esa época, ¿ya? Si uno busca publicidad, lavadoras, que también vamos a ver cómo eran las primeras, y aquí tenemos entonces una aspiradora, ¿ya? Y esta marca todavía existe, ¿no? Por si acaso. Sí, Y estamos hablando hace 100 años atrás más o menos. creo que es la cama. Y aquí, un refrigerador, ¿ya? Ah, También la sí, industria acá de surgen los electrodomésticos. los electrodomésticos, ¿ya? Bien distinto a que los que existen uno, bueno, ahora hay unos que uno, sin abrir la puerta, sabe los productos que quedan. O sea, mucha tecnología aplicada, con el celular puede controlar muchas cosas, ¿ya? Este es un refrigerador. Ahora, es un avance, acuérdense, en la conservación de los alimentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que antiguamente los alimentos no se conservaban y de hecho, en algunos lugares en Chile hacían una caja de madera, le ponían una reja,
Y ahí mantenían, y a la sombra, lo mantenían digamos, algunos alimentos. Pero, por ejemplo, la carne era imposible mantenerla si no estaba refrigerada, o lo que se hacía mucho era secarla, convertirla en lo que nosotros normalmente conocemos como charqui, ¿ya? Que era salarla, secarla, ¿ya? Era la única forma de mantener, por ejemplo, la carne en buenas condiciones. Nosotros sabemos que hay muchos productos que se descomponen rápidamente si uno no los coloca a baja temperatura o los seca, ¿ya? Entonces aquí tenemos un refrigerador. Esta es una lavadora, ¿ya? Un modelo, o sea, es el modelo Store, Store 32. Esta es una lavadora, ¿ya? Y en la parte como el tambor que tiene, ahí se echaba la ropa, y para estrujarla era ese artefacto que tiene unos rollos, Sí. ¿ya? Ya que hay máquinas, dicen, a lo mejor en algunas casas todavía hay unas máquinas que eran circulares, pero el tambor no estaba así como acostado, sino que estaba más en sentido, digamos, parado. Y también tenían ese elemento que era como una especie de rollo, de doble rollo, en que la ropa se metía entre medio y se iba dando vuelta, era como una manivela, se iba dando vuelta y la ropa salía estrujada. Estamos hablando, sí, ¿ya? Pero este es de las primeras lavadoras. Ahora, si también comparamos las lavadoras que existen en la actualidad, obviamente, después de 100 años, son muy, muy diferentes, y de distinto tipo, etcétera, etcétera, ¿ya? En que uno lo que hace es echar la ropa, sacar la ropa. Es la única trabajo que uno tiene, que echarle el detergente o lo que uno necesite echar ahí, ¿ya? Y dejarla programar, trabaja solita. Aquí era lavaba, pero el enjuague y todas esas cosas había que hacerlo aparte, ¿ya? Había que hacerlo Ahora, manualmente. había Y que duran menos. trabajar. ¿Listo? Ya. Sí, Ahora, esto eh, también, el acceso a estos productos también va a producir una expansión del consumo. Es decir, si bajan los precios, la gente va a pensar, ah, no, yo puedo comprar esto. Y además se suma otra cosa, que en la época se empiezan a aplicar los llamados sistemas de crédito o las compras a plazo, ¿ya? Es decir, aparte de que los precios ya son un poco más accesibles, la gente tiene la opción de endeudarse para comprar, ¿ya? Algo que en la época actual todavía nosotros hacemos cuando tenemos que comprar un producto que es un poco más oneroso, más caro, ¿ya? Que requiere de más dinero. Entonces uno que lo que hace se endeuda. En la época empiezan a surgir estos métodos, los sistemas de crédito o las compras a plazo o en cuotas, ¿ya? Y la publicidad incentiva este consumo, ¿ya? Incentiva este consumo, y esto deriva en la expansión de la llamada, comillas, sociedad de consumo, ¿ya? En la que se estimulaba la compra de bienes aún cuando estos no fueran necesarios, y que se convirtió en símbolo del bienestar y prosperidad, ¿ya? Entonces, aquí es lo mismo que ahora. Muchas veces la publicidad incentiva la compra de productos que a veces uno no necesita, ¿ya? Y aparece el consumismo, ¿ya? Entonces, es una cuestión personal, pero que muchas veces se incentiva a través de la publicidad. La publicidad se hace de tal forma que uno diga, oh, yo necesito eso. Y después, si uno lo racionaliza, lo piensa, dice, oh, yo no lo necesitaba, ¿ya? Eso pasa mucho, y a muchas personas nos ha pasado, ¿cierto? Entonces, el tener más cosas se transforma en un símbolo de bienestar, de prosperidad, ¿ya? Y surge el llamado estilo de vida norteamericano, es decir, que las personas tienen una mejor calidad de vida porque tienen estos productos, porque tienen acceso a una lavadora, ya no tienen que estar lavando la ropa con los antiguos sistemas que lavan la mano, por ejemplo. Entonces, esto fue, digamos, expandido a otras zonas y también limitado en otros lugares del mundo, ¿ya? Ahora, dentro de toda esta parte económica, Europa ya no era, digamos, el centro de la economía mundial. Ahora era Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos se transforma en la potencia económica a nivel mundial, ¿ya? Y aquí tenemos una imagen de lo que es la expansión del consumo. Tenemos personas seguramente por la- el vestuario de clase más bien acomodada, que estaban ahí comprando algunos productos. Estamos hablando de la época de los años 20, 30, ¿ya? Y también para que vean las modas, cómo se vestían en general, ¿ya? eso era como el Ahora, hit del momento.
Eh, sí, era lo que se usaba, ¿ya? Ahora, relacionado con eso también, por eso también mostré algunas imágenes antes. Dice, las nuevas costumbres en moda y también empiezan a cambiar lo que es la música. Dice, después del dolor por las muertes y las privaciones de la guerra, y con el optimismo que trajo la estabilidad económica, gran parte de la sociedad de la década de 1920 cambió sus costumbres. Por ejemplo, la moda y las tradiciones femeninas se volvieron mucho más libres. Acortar el vestuario, o sea, los vestidos se acortaron, las faldas se acortaron, cortarse el pelo, que muchas veces se criticaba que eso era de carácter masculino, cortarse el pelo, ¿ya? Se usaba el pelo largo y esa era la tradición, la costumbre de una mujer. ¿Ya? Participar una mujer en la vida nocturna en un momento dado prácticamente era mal visto, prohibido, ¿ya? Fumar en público, por ejemplo, también era mal visto. Y esta, dice, nueva mentalidad estuvo acompañada en muchos países por la incorporación de mujeres al ámbito laboral, que eso acuérdense que había pasado ya durante la Primera Guerra, en que las mujeres se incorporaron al mundo del trabajo, bastante fuerte, y por el reconocimiento del voto femenino. ¿Ya? Entonces hay varias cosas que en la mujer se nota más. En el caso de los hombres, las modas prácticamente no son tan cambiantes, pero sí se notan en la mujer. ¿Ya? Y aparte de eso, también surgen nuevos tipos de músicas, ¿ya? Como por ejemplo el jazz, el charleston. En el caso de América, América Latina, surge en Argentina, por ejemplo, el tango, que era muy mal visto, porque además el tango surge en los burdeles, ¿ya? Diría, en los bajos mundos de Buenos Aires, ¿ya? Por lo tanto, mal visto también. ¿Ya? Y el jazz, el charleston, que era una música que en el caso del charleston se podía bailar también, ¿ya? Por lo tanto, hay varias cosas que empiezan a cambiar, sobre todo se nota en la mujer. Aquí tenemos algunas, las modas, ¿ya? Hasta el comienzo del siglo XX, en general, el vestuario se usaba hasta los tobillos, ¿ya? Las faldas hasta los tobillos, los vestidos hasta los tobillos, ¿sí? Y ahí vemos que tienen el pelo corto algunas, con el sombrero no se nota, pero era un elemento que existía en esa época, el tipo de vestuario que les permitía, por ejemplo, moverse, ya poder bailar, por ejemplo, ¿ya? Y ahí son libertades que empiezan a surgir en esta época para la mujer. Y el fumar, ya que hay una publicidad y el que la mujer fumara en público era una cuestión mal vista y que recién en esa época se empieza a ver, ¿ya? Y aparece una publicidad ahí de una mujer fumando. Y la lucha por el derecho a voto, por las libertades que las mujeres no tienen. Y eso, acuérdense que esto comienza antes incluso de la Primera Guerra. Durante la Primera Guerra la mujer se empoderó, como sería una palabra que se usa ahora, y aquí ya siguen pidiendo derechos iguales que los hombres y sobre todo el derecho a sufragio, el derecho a voto. ¿Ya? Aquí yo busqué de música, imágenes que pudieran ver y aquí hay una banda de color. En general, estas músicas surgen en los grupos afroamericanos, Sí, ¿ya? es como los primeros. Los primeros, exactamente, ¿ya? Y surgen en estos lugares donde iban solamente, acuérdense que en Estados Unidos no podían, no se mezclaban la gente afroamericana con los blancos, por ejemplo. Había lugares aparte, todo. Y estos surgen aquí, en estos clubes que habían de música, bares que habían, clubes nocturnos que habían y que este tipo de música surge acá en estos lugares en que asistían los afroamericanos. ¿No? Ahora, dentro de los grupos sociales aumentó la población de la ciudad, o sea, la gente que vivía en la ciudad, ¿ya? Mucha gente trasladándose a las ciudades. Siempre la idea de las personas que se trasladan, digamos, de las zonas rurales, perdón, a zonas urbanas, las ciudades, es para mejorar sus condiciones de vida, para tener acceso a mejor trabajo, mejor educación, mejor salud, ¿ya? Y otra cosa que aumenta son los empleados que son del sector terciario, es decir, la gente que trabaja en qué rubros.
en el comercio, en los bancos, ya como administrativos de empresas, que trabajan también en la educación, ya en la salud, ¿sí? Y estos grupos de empleados que se dedicaban a, digamos, sectores como el comercio, lo administrativo, etcétera, forman lo que se llama la clase media o los sectores medios, ¿ya? Que tiene una condición de vida distinta a las clases obreras o las clases más bajas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen de a poco y a través del crédito tienen acceso a bienes y servicios que antes estaban reservados exclusivamente a la élite. Acuérdense que la élite, siempre se habla de la élite cuando se habla de las clases altas, ¿ya? Entonces la diferencia entre los sectores obreros y las clases medias era porque las clases medias tenían acceso a bienes y servicios a través del crédito. Bienes y servicios que antes solamente podían acceder la clase alta, ¿ya? Ahora, aquí en todo esto, en todos estos cambios también van a influir mucho los medios de comunicación masivos, ¿ya? Tal como dice la palabra, son medios de comunicación que llegan a las masas, llegan a una gran cantidad de personas y que pueden tener influencia en cómo viven, cómo se informan, cómo piensan estas grandes cantidades de personas, ¿ya? Entonces, ¿de qué medio estamos hablando? La prensa, en general la prensa escrita, diarios, revistas de la época, la radio, el cine. Dice, permitieron el acceso a la cultura de distintos sectores de la sociedad, ¿ya? Como se encontraban al alcance de gran parte de la población, permitieron homogeneizar el consumo e impusieron nuevos hábitos y necesidades, ¿ya? Es decir, el acceso a la radio, ¿ya? El acceso a la prensa escrita, ¿ya? También el cine después también era algo importante. Entonces, homogeneizar significa que eh, quedaron todos en la misma condición o todos podían tener acceso a el consumo o sabían que existían los productos, a veces por cuestiones económicas no tenían acceso, pero sabían que existían nuevos productos, ¿ya? Y que empiezan también, en el caso de los sectores medios, a cambiar hábitos y necesidades, ¿ya? Y aparece lo que se habla en esa época, la cultura de masas. ¿Qué es la cultura de masa? Dice, basada en la difusión masiva de la imagen y la palabra, que también modificó las formas de pensamiento. Es decir, como decíamos, la publicidad tiene ese poder, ¿ya? De que a través de la imagen, a través de la difusión de ideas, puede lograr modificar las formas de vida, las formas de pensamiento o influir en esos cambios, ¿ya? Entonces aquí es bien importante el acceso que tienen las personas a los medios de comunicación masiva. ¿Cuáles eran estos? La prensa, y hablamos fundamentalmente de la prensa escrita, ¿ya? Que fue un medio de comunicación masivo desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, ¿ya? Dice, además de entregar información, expandió el uso de la publicidad, que adquirió gran importancia principalmente por su poder de influir en las decisiones de compra de las personas. Entonces la prensa escrita no solamente va a entregar información, sino que también va a permitir el desarrollo de la publicidad, ¿ya? Que más adelante vamos a ver algún tipo de publicidad. Ahora, aquí hay algo que en la época era bien importante. El número de personas que sabía leer y escribir en algunos países como Chile eran menos en esa época. Por lo tanto, la prensa escrita era un poco menos importante. Sí, la imagen todos la podemos ver y la podemos entender. Muchas veces el mensaje está escrito, pero a veces una pura imagen, sin nada escrito, uno entiende lo que está diciendo. ¿Fijan? Ahora, la radio fue la tecnología de la información más importante porque aquí uno tiene que escuchar solamente. Yo no tengo ni que saber leer, ni escribir, ni nada, sino que escucho. ¿Y qué es lo que permitía la radio? Entregaba entretenimiento, la publicidad, las noticias, ¿ya? También los deportes también estaban aquí. Acuérdense que dentro del entretenimiento estaban las llamadas, los radioteatros, que era como una telenovela o una novela, pero escuchada en la radio. Entonces se contaban historias, se hacían todos los sonidos, etcétera, etcétera, y la gente seguía eso como quien sigue una teleserie en la actualidad, ¿ya?
Dice, su influencia, estamos hablando de la radio, su influencia social fue percibida por las agencias de publicidad, ¿ya? Y por los políticos que necesitaban transmitir su mensaje a las masas, ¿ya? O sea, aquí también tiene un elemento importante. Hice una ventaja, sobre todo cuando uno sabe leer y escribir, en una época en que la mayoría no sabía, la radio fue un elemento bien importante, ¿ya? El cine también permitió expandir nuevas culturas, nuevas formas de vida, ¿ya? Nuevas modas también. Lo mismo que las competencias deportivas que permiten a las personas asistir a estos eventos en masa, ¿ya? Y se empieza entonces a construir lugares como los estadios para acoger a quienes van a ver los deportes y a quienes practican los deportes. Y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se habla del béisbol, también del fútbol americano después, y el fútbol tal cual en Europa, ¿ya? Que también llega a Chile posteriormente. Aquí yo puse la imagen de una radio, había una radio inmensa, o sea, esta es chiquitita para la radio Eran, de la época, ¿ya? esos eran tamaños de una mesa. Sí, y de hecho más grande incluso algunas, ¿no? Sí. El cine. Aquí tenemos un personaje que a lo mejor ustedes ubican que es Charles Chaplin. Charles Ujú, Chaplin. ¿ya? Acuérdense que el cine comenzó como un cine mudo. Sí, sí, no. No, sí, y aquí en esta época también se hace la primera película sonora se llama El cantante de jazz, pero no pude bajar digamos, el folleto no me lo permitió. ¿Ya? Oh. Acuérdense que hay elementos que están protegidos, entonces no pude bajar Ah, ya. el afiche, ¿ya? Del Sí, sí. cantante de jazz. Fue la primera película sonora, pero aquí en esta época eran la mayor parte siendo cine mudo, ¿ya? Entonces ahí había que mirar las imágenes, tenían mucha música, mucho mensaje ahí. Tenemos aquí publicidad, por ejemplo, de aquí la aspirina, ¿ya? De laboratorio Bayer, y se utiliza todavía existe la aspirina. Sí. Y aquí hay varias más, Shell, ya, Viceroy, el mismo que habíamos visto antes de Ford, la Campbell, la sopa de tomate. ¿Sí? Y aquí tenemos también otro ejemplo de publicidad y tenemos la Coca-Cola, por ejemplo. En esos años era más o menos la Coca-Cola. Acuérdense que la Coca-Cola surgió como un medicamento, sí, surge en las farmacias. Oh, ¿what? ¿En serio? Sí, sí, pues, escuchen nomás. ¿Ya? Y Ah, después se transforma así, es porque se llama que como en Coca-Cola. Acuérdense que tenía porcentaje de coca y son elementos que permiten, son usados como paliativos en algunas enfermedades. Por ejemplo. es que a los principios de la Coca-Cola, como bebía, le echaban cocaína como ingrediente. Coca, no cocaína, Bueno, coca, eso distinto, es. Eso. es distinto, ¿ya? Sí, como ingrediente, acuérdense. Y tenemos aquí la publicidad y el deporte. El boxeo también era un deporte masivo en esa época. Iba mucha gente, incluso gente de clase alta, a ver estos espectáculos de boxeo. ¿Ya? Y Y, apostaban. sí, po. Y aquí está en Chile, el deporte también. Acuérdense que el fútbol llega a Chile a fines del siglo XIX con los ingleses que llegan a Valparaíso. Y ahí surge el Club Santiago Wanderers en Valparaíso. Y se desarrolla también el boxeo, también fue bien importante en esa época en Chile, y el tenis. ¿Ya? El tenis que lo trajeron también los inmigrantes, lo mismo que el boxeo. ¿Ya? Listo. Ya, chiquillos, por ahora, porque les vamos a trabajar de otra manera, pero por ahora las consultas, dudas a ese correo y vamos ¿Aún no a hace dejar. clase un profe? Classroom lo tengo a ustedes no, pero sí, es que creé una carpeta, pero estoy viendo Ah, y ya. consultando algunas dudas. Sí que tengo carpetas ya creadas, y yo trabajé solita, o sea, me metí sola en verdad, porque nunca había trabajado con Classroom, ¿ya? Pero me metí sola y ya tengo unas carpetas creadas, pero estaba consultando porque para hacer bien los pasos, como les digo, nunca había trabajado con Classroom, así que para trabajarlo bien, con harta información. Ya, chiquillos, aquí lo primero entonces, para que estemos ahí claritos. ¿Alguna duda, consulta? ¿Cómo podríamos, en una frase, resumir lo que vimos hoy día? ¿Qué me podría resumir en una frase? ¿Qué es lo que vimos hoy día? A ver, un desafío. En una frase. Después de la guerra. ¿Ya?
después de la guerra, ¿sí? O los cambios después de la guerra. Los cambios después de la guerra, ¿ya? Y fundamentalmente vimos cambios sociales y culturales. Acuérdense, los seres humanos siempre reaccionamos frente a los hechos. Y ahí se vivió una guerra que nosotros ninguno de nosotros tiene la experiencia, por lo tanto, bien también, ¿ya? Progreso de Norteamérica, sí. Entonces, reaccionan de cierta forma frente a lo que es difícil. Es como si sintieran que puede venir otro conflicto y necesitamos aprovechar lo que estamos viviendo. Si es bueno, lo aprovechamos, ¿ya? Y en las otras clases nosotros vamos a ver que esto bueno, tal como lo adelantamos un poquito acá, esto de lo bueno va a durar poco, lamentablemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque las bases también del funcionamiento de la economía estaban mal, o sea, mal estructuradas, ¿ya? Por eso después también viene una crisis enorme que empieza en Estados Unidos, o sea, se detona en Estados Unidos, pero que como efecto dominó van a empezar a caer las otras economías. Gravemente, incluso nosotros en Chile, ¿ya? Acuérdense que nosotros dependíamos de las exportaciones que Chile le hacía a los Estados Unidos de salitre. Estados Unidos entra en crisis tan fuerte que no compra nada. Por lo tanto, Chile no tiene esos ingresos. No compra nada por el inflamiento de los préstamos. ¿Ya? Y es lo que, importante lo que tú dices, empieza a cobrar los préstamos. O sea, hay que empezar a retornar. Acuérdense que Estados Sí. Unidos facilitó estos dineros a los países de Europa para que pudieran reconstruirse porque habían sufrido la guerra. ¿Ya? Ujú. Entonces, eso es importante. La próxima clase nosotros vamos a ver lo que fue la crisis del año 29, ¿ya? ¿Qué pasó, cómo comenzó y Sí, cómo... hasta pedían, había nombres que tenían en los carteles que decían que hacían cualquier cosa por plata. Sí, sí. De hecho, también hay muchas imágenes en que aparecen una fila de personas que están ahí buscando trabajo y detrás hay una publicidad gigantesca que decía que el estilo de vida americano, que es lo mejor, etcétera. Era una contradicción a lo que se estaba viviendo, ¿ya? Pero sí, es una crisis tan importante que muchos se suicidaron, las empresas quebraron, o sea, fue gravísima. En el mundo han habido hartas crisis después de esa, pero siempre esa se considera como la más grave porque las economías les fue muy difícil poder recuperarse. Los Estados Unidos aplican un programa especial, el Nuevo Trato o el New Deal, que se le llamó, Sí, en que empiezan a aplicar algunos ahí programas ahí se juntaron que los líderes de los bancos sí, para hacer una sí, solución. sí, y también el Estado empieza a tomar cartas en el asunto, o sea, tomar ya un rol en que ellos tienen que ya tomar medidas para recuperar la economía de Estados Unidos y si se recuperan ellos, se empiezan a recuperar los otros también. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas, ¿ya? No, profe. No hay dudas, consultas. Acuérdense que pueden, yo siempre les permito que interrumpan, ¿ya? Y que puedan ir a través del chat si no quieren hablar, ¿ya? Acuérdense, estamos aquí, hablamos de una época de cambios y el periodo de entreguerras. Ya, chiquillos, estaríamos listos, si no es que no hay alguna duda, consulta, y como les digo, la próxima semana estaríamos viendo lo que es, y espero tener listo lo de Classroom también, ¿ya? Ver lo que es la crisis del año 29, ¿ya? Y ahí la explicamos por qué pasó y todo eso. Acuérdense, uno siempre tiene que tener mentalizado de que estamos hablando de hace 100 años atrás, una realidad distinta. Ahora igual tenemos una crisis más o menos importante, pero una crisis que se originó en la parte sanitaria, ¿ya? Pero esa época era distinta en cuanto a al el acceso de las personas, a la preparación de las personas, al trabajo, a la educación, etcétera, ¿ya? Entonces, han pasado 100 años, ya 100 años que no son en vano Sí, profe. tampoco. Ya pues chiquillos, cuídense